Muy buenas tardes de San Ramón, Costa Rica. Habla Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios y me encanta enseñar el libro de Apocalipsis. Estamos en un estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca ver el capítulo 2 y veremos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ayer iniciamos este estudio y pues vimos el capítulo 1. La visión que el apóstol Juan tuvo del Señor Jesucristo mientras él estaba en la isla de Patmos, una isla en el mar Mediterráneo donde el gobierno romano desterraban a los prisioneros para encarcelarlos. Es una isla carcelera. Entonces Juan está en esta isla, está en el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y bajo la inspiración de Dios, él escribe este libro de Apocalipsis. El versículo 19 del capítulo 1 es el versículo clave, como para repasar un momentico unos datos importantes. Si usted quiere entender todo el libro de Apocalipsis, pues el versículo 19 le puede dar una pista. Es el verso que nos da un bosquejo de todo el libro. Vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 1, versículo 19, y dice la palabra de Dios así. Escribe las cosas que has visto, o sea, tiempo pasado, y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas, o sea, de las cosas del tiempo presente. ¿Qué está diciendo este versículo? Pues la primera parte, donde el ángel, el mensajero, le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, se refiere a capítulo 1, la visión que él acaba de tener del Señor Jesucristo. Luego, él continúa diciendo, y también escribe las cosas que son, las cosas presentes. Y esto se refiere al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que son los 7 mensajes a las iglesias en Asia Menor. Es la parte donde vamos a estudiar hoy. Y luego, la tercera parte, el ángel, el mensajero, le dice a Juan, escribe las cosas que han de ser o que serán después de estas cosas presentes. Y esto se refiere a Apocalipsis capítulo 4 al 22, al final del libro. Vamos a ir estudiando poquito a poco, sin demorar. Yo quiero cubrir tanto material como puedo en cada estudio, pero también queremos entenderlo bien. El autor de este libro es Juan el apóstol, es el único que queda con vida de los discípulos del Señor Jesucristo, de los 12 discípulos. Él es el único que todavía está con vida. Los demás ya han muerto por martirio. Judas Iscariote se ahorcó, como sabemos, cuando él traicionó al Señor Jesucristo, pero los otros ya han muerto por martirio, por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y también este libro es enviado a las 7 iglesias en Asia Menor, y precisamente vamos a ver los mensajes individuales que son mandados a cada una de estas iglesias, empezando con la iglesia en Éfeso, una ciudad sumamente importante en Asia Menor en aquel día. Y para que recuerden, lo que era Asia Menor en aquel tiempo es Turquía en el día de hoy, el país de Turquía. Estas 7 iglesias son iglesias literales, fundadas en 7 ciudades importantes de Asia Menor. También estas 7 iglesias representan la condición o el estado espiritual de muchas iglesias durante toda la época de la iglesia. ¿Cuándo empezó la época de la iglesia? Con el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo de Dios y Él vino a morar en nosotros, los creyentes, y Pedro y los apóstoles predicaron en aquel día de Pentecostés, y 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas, y así inició la época de la iglesia. Y esta época va a continuar hasta el rapto del Señor Jesucristo. El rapto puede ocurrir en cualquier momento cuando Cristo vendrá del cielo
hasta las nubes y Él va a resucitar a los muertos en Cristo, o sea, todas las personas salvas que ya han muerto serán resucitadas y después nosotros que vivimos seremos arrebatados también con ellos y así estaremos con el Señor, todos glorificados con cuerpos nuevos y estaremos en la presencia del Señor. Entre Pentecostés y el rapto, nosotros llamamos este periodo de tiempo la época de la iglesia local. La iglesia es la novia de Cristo. Cristo siendo el novio, nosotros somos la novia. Y Él está llamando una novia para sí mismo, según Efesios capítulo 5. Una novia sin mancha, sin arruga. Una novia que Él va a recibir a su presencia en el cielo. Y vamos a estar con el Señor Jesucristo. Ahora, estas 7 iglesias representan toda iglesia en toda esta época. Y podemos ver que hay iglesias trabajadoras como Éfeso, hay iglesias perseguidas como Esmirna, hay países en el día de hoy, en otras partes del mundo, donde los cristianos son muy perseguidos, muy afligidos por los gobiernos que no son libres, que son ante Dios y que no permiten la predicación del evangelio. Iglesias perseguidas. Hay iglesias engañadas que han permitido doctrina falsa como Pérgamo. Vamos a estudiar esto quizá mañana en el estudio próximo. Después hay iglesias corruptas como Tiatira, que ya tiene mucha falsa enseñanza y hacen cosas indebidas que veremos también en el futuro. Hay iglesias muertas como Sardis, ya empezando capítulo 3. Hay iglesias fieles como Filadelfia. Y precisamente usted y yo, los hijos de Dios, los creyentes, somos representados en esta iglesia de Filadelfia en el día de hoy. Somos la iglesia de Filadelfia. Falta una, la iglesia de Laodicea, que es una iglesia tibia, una iglesia apóstata, una iglesia con la cual Cristo no está muy de acuerdo. Y Él más bien dice en 3:20, he aquí yo estoy a la puerta por fuera y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, o sea, tendré comunión con Él y Él conmigo. Yo sé que usamos este versículo como un versículo para la salvación y está bien. Cristo está fuera de la puerta del corazón del pecador y Él llama y Él quiere entrar a su vida. Pero también Él está llamando por fuera de la iglesia apóstata, la iglesia de Laodicea, deseando entrar y tener comunión con ella, pero ella no le permite. Ahora, notamos también que Jesucristo camina entre estas 7 iglesias. Él está observándolas. Volviendo a capítulo 1, versículo 13, leemos: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él anda en medio de los 7 candeleros y versículo 20 de capítulo 1, la última frase dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí se revela cuáles son los 7 candeleros. En cada mensaje de capítulos 2 y 3, Jesús observa la iglesia, la corrige en lo deficiente, la llama al arrepentimiento y luego promete una recompensa amplia por su fidelidad, por haberle servido. Estos mensajes, los 7 mensajes, pues nos dan un relato histórico, porque estas son 7 iglesias actuales que existieron en el primer siglo. Y es un relato histórico de cada una de estas iglesias. Pero también nos da un cuadro profético, porque estas 7 iglesias representan diferentes periodos en esta época de la iglesia. Vamos a explicarlo un poco más con el transcurso de este estudio. Y también hay una aplicación práctica, tanto para nuestras vidas como para toda iglesia. Entonces hay un relato histórico, que algo ocurrió en la historia hace 2000 años en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea.
un relato histórico, hay un cuadro profético que nos da una prevista de lo que va a ocurrir en toda la época de la iglesia hasta el rapto, y luego una aplicación práctica para aplicar las verdades a nuestras vidas. Por cierto, antes de continuar, yo quiero mencionar que en el Facebook yo puse un bosquejo. Yo subí el bosquejo de este mensaje en una publicación anterior hace como una hora, y pues tal vez usted quiere fijarse en este bosquejo también y bajarlo, copiarlo. Haga lo que usted quiera con este bosquejo, es para su beneficio, para entenderlo un poco mejor. O si quiere escuchar ahora con su Biblia, y ahora al terminar el estudio puede volver a buscar aquella publicación y bajar el bosquejo y volverlo a repasar detalladamente, y así puede entenderlo mejor. Ahora, aunque estas 7 iglesias existieran en el primer siglo, como ya hemos dicho, desde el año 33 aproximadamente, cuando inició la época de la iglesia, hasta el año 100, esto es la primera parte que vamos a ver. También estas iglesias representan 7 épocas en toda la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto, desde el nacimiento de la iglesia hasta el cumplimiento de la iglesia. Porque quiero recordarles, la iglesia no va a estar aquí en la tribulación. El rapto viene primero y vamos a ser arrebatados a la presencia del Señor y estaremos con Él mientras el mundo está pasando por las pestilencias y los juicios de Dios durante 7 años de tribulación. Y luego regresaremos a la tierra con Cristo en su segunda venida para establecer su reino de 1000 años. Bueno, vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 7, el mensaje a Éfeso. Siga con su vista en su propia Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién anda en medio de los 7 candeleros? Jesucristo. Él dice, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, son falsos, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una recomendación, una comendación, una alabanza que él da a esta iglesia. Pero luego en el versículo 4, él ahora dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo ha perdido, sino que lo ha dejado. Veremos más en un momento. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver este mensaje con más detalle. Sin embargo, usted puede ver en el bosquejo subido en Facebook que pues ya he puesto un bosquejito para cada iglesia. Y probablemente en los próximos 2 o 3 quizá estudios más vamos a analizar un poco más estas 7 iglesias. Pero queremos llegar a capítulo 4 y ya ver qué nos espera en los eventos futuros. Yo sé que están con ansias para saber esto, pero estamos poniendo el fundamento primero. Ayer la visión de Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy y 2 o 3 estudios más en las 7 iglesias. Y luego continuamos con los eventos futuros de capítulo 4 en adelante. Volviendo aquí al mensaje de Éfeso, notamos que este es el período apostólico. O sea, el primer siglo después de Jesucristo. Desde 33 aproximadamente hasta el año 100, el primer siglo de tiempo después de Jesucristo. Esto incluiría entonces Pentecostés en Hechos capítulo 2, todos los relatos del libro de Hechos,
las epístolas que Pablo y Santiago y Pedro y Juan escribieron, y hasta ahora este mismo tiempo en que está Juan, finalizando el primer siglo, el período apostólico. Lo llamamos así porque los apóstoles vivían en este período. Pero como ya hemos dicho, todos ya han muerto, excepto el apóstol Juan. Solo él está con vida. Esta iglesia de Éfeso fue fundada no por Juan, sino por el apóstol Pablo. Pablo, en Hechos capítulo 19, llegó a la ciudad de Éfeso, predicó el evangelio del Señor Jesucristo y muchas personas recibieron a Cristo y se fundaron allí en una iglesia local. También después de Pablo, Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso por un tiempo. Primera de Timoteo 1:3 habla de esto. Y luego este mismo apóstol Juan ministró como pastor de la iglesia en Éfeso antes de ser desterrado a la isla de Patmos, y quizá al terminar su destierro él pudo volver a Éfeso. Algunos comentaristas creen que él volvió a Éfeso y continuó su ministerio hasta su muerte. Pero sea como sea, ahí vemos que Pablo es el fundador, Timoteo fue pastor y luego Juan el apóstol fue pastor también de la iglesia en Éfeso. Es una iglesia trabajadora, según versículo 2. Una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que había sufrido con paciencia la persecución y el rechazo del mundo inconverso. El mundo que odiaba a Cristo. Esta es una iglesia que tenía buena reputación, buen testimonio. Pero había dejado su primer amor, dice el versículo 4. ¿Qué es el primer amor? Vamos a pensar en esta pregunta por un momento. El primer amor es el amor más grande en su vida. Es el amor que debemos tener solo para el Señor Jesucristo. Más grande que el amor para su familia, su trabajo, sus amigos o cualquier otra cosa. El primer amor debe de ser el Señor Jesucristo en su vida. Y aquí dice que no habían perdido su primer amor, más bien lo habían dejado a un lado. Todavía son creyentes los efesios. No han perdido la salvación, no han vuelto al mundo en una forma de retrocedimiento, sino que ahí están en la iglesia, pero sin ese amor ferviente para el Señor. Son miembros de la iglesia, están trabajando en el servicio de la iglesia, en sus programas y muchas cosas, pero no lo hacen con aquel amor ferviente que disfrutaban y que exhibían cuando primero habían aceptado a Cristo. Han dejado su primer amor, dice el pasaje. Oiga lo que dice Jesús en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece. Ahora, esa palabra significa que no sacrifica su amor por tal cosa. En comparación con otras cosas, su amor para el Señor Jesucristo debe ser tan grande que su afecto para otras cosas parece como aborrecimiento, como odio. Porque Él merece un amor especial en nuestras vidas. Eso no significa que vamos a odiar a papá, a mamá, a nuestros hijos, la esposa, pues otros pasajes contradice esto, ¿verdad? Que debemos de odiarlos, no. Pero nuestro amor para el Señor debe de ser tan grande que Él merece y Él recibe primer lugar en nuestras vidas sin excepción. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay que amar al Señor con este primer amor, con este amor ferviente. Él merece primer lugar en nuestras vidas sobre todo lo demás. Dice Jesús en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, el primer amor. Ahora, déjenme mencionar quizá
unos señales de perder su primer amor para con el Señor. Señal primero. Usted ha perdido el deseo ansioso de leer la palabra de Dios. Ya no es un placer leer la palabra de Dios, más bien es una tarea forzada. Ay, se me olvidó leer la Biblia hoy. Tengo que leer un capítulo. Está perdiendo su primer amor. Otra seña. Que usted asiste al culto de la iglesia solo por obligación. Ay, otra vez, el domingo. Pero yo quería pasear, yo quería jugar fútbol, yo quería hacer tal y tal cosa, pescar o ir a la playa. Y es hora de culto. Cuidado, tal vez está perdiendo su primer amor. Nos hace falta la comunión con nuestros hermanos. Y se nota, ¿verdad? Con esto del coronavirus. Pero pronto estaremos reuniéndonos de nuevo. Otra seña. Usted se preocupa más por otras cosas que por su comunión con el Señor, con Dios. Usted puede pasar días sin orar, días sin leer la palabra de Dios y no le preocupa. Está perdiendo ese primer amor. Quizá aquí hay otra seña, que usted trata de justificar el pecado oculto en su vida en vez de confesarlo y abandonarlo. Ay, tenga cuidado. Recuerda al rey David. Él trató de esconder su pecado con Betsabé y anduvo 9 meses fuera de comunión con Dios durante todo el embarazo de Betsabé. Y como leemos en la palabra, el niño murió después de nacer y David confesó su pecado al Señor y en Salmo 51 él oró: Señor, restáurame a mí el gozo de mi salvación. Por 9 meses él anduvo en una miseria espiritual porque estaba tratando de ocultar su pecado oculto. Había dejado su primer amor. Y una seña más quisiera mencionar. Tal vez usted se desanima cuando vienen las pruebas en vez de confiar en Dios y caminar en victoria. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay razón por desanimarnos, porque Dios está en control. Quizá hay otras señas que podríamos mencionar, pero yo creo que estas 5 que acabo de darle nos da la idea de qué es dejar su primer amor. Ahora dice la palabra en Proverbios 24:16, los justos podrán tropezar o caer 7 veces, pero volverán a levantarse. No hay ninguno de nosotros que es perfecto. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto, todos caemos de vez en cuando. Pero si somos hijos de Dios, nos levantamos también. Confesamos esa caída al Señor, ese pecado al Señor, y tenemos la promesa: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y continuamos caminando en victoria por el poder del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, nota la exhortación del Señor a la iglesia en Éfeso. Después de decirles que han dejado su primer amor, en versículo 5, Él les exhorta con 2 palabras claves. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es una exhortación de recordar y arrepentirse. Habían sufrido una caída espiritual en sus vidas y debían recordar su primer amor que tenían con el Señor en antaño, cuando habían aceptado a Cristo recientemente. Este amor tan ferviente. Ay, mi palabra, mi Biblia, la oración. Yo puedo orar al Señor. La comunión con los hermanos. La voluntad de Dios para mi vida. O sea, el primer amor. Dice Jesús, recuerda ese tiempo. Y arrepiéntese de donde ha caído. Y vuelva a hacer las primeras obras de dedicación y servicio al Señor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. El Señor Jesucristo continúa diciendo, bueno, yo les felicito por algo, que ustedes aborrezcan las obras de los Nicolaitas. Ahora, no estamos muy seguros
de quiénes eran ellos. Diferentes comentaristas hablan de que quizá era una división entre el clero y el laico. Otros dicen que era un tipo de libertinaje entre la iglesia de practicar el pecado libre. Pero sea como sea, era una doctrina falsa. Por eso puede aplicar a cualquier doctrina falsa que vemos hoy en día. Y dice Jesús, yo aborrezco las doctrinas de los nicolaitas y las obras de ellos, y también ustedes lo aborrecen. Y les felicito por eso, porque han mantenido una sana doctrina en su iglesia. Muchas gracias, dice Jesús a la iglesia, por eso. ¿Dónde encontramos la sana doctrina? En la palabra de Dios. Es nuestra base, es nuestra autoridad. Nosotros no buscamos doctrina de ninguna iglesia, sea evangélica o católica o de otra religión. No, nuestra doctrina viene exclusivamente de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento contiene muchas historias, también los evangelios, la historia de la vida de Jesús. El libro de Hechos es la historia del principio de la iglesia. Luego llegamos a las epístolas, empezando con Romanos hasta el libro de Judas, antes de Apocalipsis, y estas epístolas nos dan la doctrina de la iglesia local. Si usted quiere saber sana doctrina, búsquela en las epístolas. Y luego, por supuesto, el libro de Apocalipsis nos da el relato de eventos futuros. Así es la Biblia completa, la revelación de Dios para nosotros. Bueno, el Señor, para concluir esta carta, este mensaje, les da una promesa al cristiano victorioso. Versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el victorioso? Porque dice, al que venciere. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Yo le hago la pregunta, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Tiene el nuevo nacimiento? ¿Es usted un hijo, una hija de Dios? Entonces usted vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y un día cuando llegamos al cielo, vamos a tener la oportunidad y el privilegio de comer del árbol de la vida. Este árbol estaba en el huerto de Edén con Adán y Eva. Pero por su pecado, ellos fueron echados del huerto y Dios hizo algo con ese árbol, lo quitó de allí, pero mientras tanto puso un querubín allí para que nadie comiera de él. Pero ahora este árbol está en el paraíso, el cielo, la nueva Jerusalén. Escuche lo que dice el final de Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Está hablando de la nueva Jerusalén. Un río limpio de agua viva. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Nace en el trono de Dios y va corriendo por la ciudad celestial. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Una nueva cosecha cada mes. De veras, es un árbol de vida. Nunca he visto un árbol así en la tierra, pero vamos a comer de este árbol un día en la presencia del Señor. También Apocalipsis 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiero hacer énfasis en esta parte de la primera resurrección. Aquí dice la palabra en Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y para poder comer del árbol de la vida, tiene que participar de la primera resurrección. Y esto es por medio de su fe en Jesucristo. La Biblia habla de esta primera resurrección no tanto como un momento en tiempo, porque tiene 3 grupos por lo menos en esta primera resurrección. Primero, los que serán resucitados en el rapto, la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo seremos parte de esta primera resurrección. Pero luego, durante la tribulación,
muchas personas aceptarán a Cristo por medio de la predicación de los 144,000. Ellos se llaman los santos de la tribulación y serán decapitados por el anticristo, por su fe. Al final de la tribulación, ellos serán resucitados y son parte de la primera resurrección también. Pero también en el milenio de 1000 años, habrán personas terrenales y glorificados también. Dos clases de personas. Nosotros somos glorificados con cuerpos ya resucitados y glorificados con el Señor. Pero también habrá gente terrenal que tiene que aceptar a Cristo durante el reino de 1000 años del Señor. Y al final de los 1000 años, esa gente recibirá su cuerpo glorificado. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice Apocalipsis 20, versículo 6, la persona que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad o poder sobre él o sobre ella. Esta segunda muerte se refiere al último juicio después del milenio en el gran trono blanco. Se lee de esto en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, cuando todos los muertos inconversos serán resucitados delante de Dios, juzgados y luego echados al lago de fuego por toda la eternidad. Dice que aquel que tiene parte en la primera resurrección no tiene que preocuparse por la segunda muerte. No le va a tocar. Gracias a Dios por esa bendición. Bueno, ¿qué podemos aprender en el mensaje de Éfeso en el día de hoy? Un par de cosas, quizá 4 puntos quiero mencionar rápidamente. Número 1, Jesús nos conoce y nos observa. Dice ahí en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Él está observando nuestras vidas. Él está observando nuestras iglesias en el día de hoy. Él puede ver todo. No puede esconder nada de Él. Número 2, nuestro primer amor debe de ser para el Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa. Él merece primer lugar en nuestras vidas. No permita, cristiano, no permita que ninguna otra cosa tome el primer lugar en su vida. Mantenga ese lugar exclusivamente para el Señor Jesucristo. Número 3, si hay otras cosas en su vida que son más importantes que el Señor Jesucristo, entonces confiéselos al Señor. Como dice el versículo 5, recuerda y arrepiéntete. Confiéselos al Señor y luego pídale perdón. Señor, yo reconozco que tal cosa tiene más importancia en mi vida que tú mismo. Señor, te pido perdón. Yo quiero quitar ese amor de mi vida. Ahora, son muchas cosas que no necesariamente son pecaminosos, pero no pueden tener primer lugar en su vida. Cristo merece primer lugar y solo Él. Y Señor, vuelva a recalentar el amor primero, el amor ferviente que yo tenía contigo en los primeros días de mi salvación. Y por último, dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Espíritu que hablaba hace 2000 años a Juan el apóstol, está hablando a usted y a mí en el día de hoy. Escuchémosle. Paremos la oreja, como decimos, y escuchémosle para que Él nos pueda hablar y corregir nuestras vidas y bendecirnos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Si Dios quiere, continuaremos mañana con otro estudio y espero que ustedes hayan recibido bendición de este estudio. Como digo, en Facebook está otra publicación con un bosquejo de los mensajes a las 7 iglesias. Puede bajar eso y estudiarlo con un poco más de detalle. Pero vamos a ver si podemos quizá estudiar 2 o 3 de los mensajes de la iglesia mañana y luego el otro estudio subsiguiente. Podemos continuar y finalizar los 7 mensajes. Sea como sea, será una bendición estudiar la palabra de Dios. Si ha recibido bendición, comparta con el botón de compartir, ¿verdad? Para que otros puedan escuchar y que Dios les bendiga.